Hola queridos alumnos, por aquí estoy en un nuevo tutorial y bueno, este tutorial es para saber, fíjese, las preguntas siguen apareciendo, me preguntan unos amigos, ¿a quién consideras el mejor pianista de la salsa? Y de nuevo, como les digo, no me gusta poner a alguien por encima de otro porque cada uno tiene una forma de hacer las cosas, ¿eh? Eh, Podemos admirar, por ejemplo, algunos pianistas que tienen vamos a decir, una ejecución jazzística. Pero, por ejemplo, hay solos de piano muy buenos, sobre todo de pianistas cubanos, que están esas cadencias originarias con la armonía normal y no dejan de ser virtuosos. Entonces, todo depende de nuestro gusto. Okay, yo me acuerdo que un gran amigo ya fallecido llamado el profesor José Rafael Acuña, él decía, ¿cuál es la mejor canción? La que te gusta es la respuesta. Y igualmente con los músicos, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor músico? El que te gusta. Hay para, como dicen, entre gustos y colores no han escrito los autores. Entonces, bueno, fíjense, vamos a hablar un poco rápido de algunos pianistas más o menos de la década de los 60 hasta más o menos final de los 70. Y de ahí en adelante, bueno, volveremos a hacer una segunda parte y tal vez una tercera parte, ¿no? Dependiendo cómo sea el tema. Fíjense, en los años 60, por ejemplo, cuando se estaba formando la salsa, ocurrió la aparición de un género bastante extraño, una fusión entre la guajira cubana y el blues. Y a esa fusión la denominaron Bugalú, porque en esa agrupación o en esas agrupaciones habían integrantes que eran latinos, pero había muchos músicos americanos que usaban la escala de blues, ¿verdad? En sus seguidas solos o en los arreglos de los instrumentos de viento. Entonces, fíjense, por ejemplo, la orquesta de Pi Rodríguez. Pi Rodríguez, pianista, no lo confundamos con Pi Rodríguez, el cantante. De hecho, yo por ahí se adrede un short planteando esa situación, ¿no? Entonces, en esa orquesta de Pi Rodríguez se logró esa fusión que bueno, eso, ¿verdad? Que fue una tremenda innovación. Y habían otras agrupaciones que también iban en ese camino, yo de Cuba y otras agrupaciones. Y fíjense, ese pianista era bastante bueno, tenía sus solos, ¿verdad? Hacía sus solos interesantes, ¿verdad? Luego también tenemos un pianista muy destacado y organista, metió el órgano en la salsa. Esa es una cosa como única porque no he oído otro ejecutante así a ese nivel, salvo un organista venezolano que Tulio Enrique León, creo que era el nombre, pero no, él no hacía salsa, él hacía un ritmo tropical ahí, pero también muy virtuoso con el órgano, aplicado a estos ritmos. Y estoy hablando de Charlie Palmieri. Charlie Palmieri, hermano mayor de Eddie Palmieri, fue un pianista muy virtuoso. Eh, Su hermano Eddie Palmieri, que también comenzó con su orquesta La Perfecta, y posteriormente incursionó en el jazz. O sea, fue subiendo, eh, fue introduciéndose más al jazz y hoy por hoy es más jazzista
es salsero, pues. Es un repertorio de salsa ahí que se ejecuta y eso, pero ganó muchos Grammy con el tema de las piezas de jazz latino. También tenemos a Papo Luca. Papo Luca, pianista de la Sonora Ponceña y director de la Sonora Ponceña. Su padre que fundó esa agrupación y él heredó, o sea, él empezó como pianista en la agrupación y después, bueno, se encargó de la dirección, los arreglos, todo eso. Un pianista bastante bueno también con muchos elementos jazzísticos. Igual que Palmieri, que lo nombré, se me olvidó decir de Palmieri. Palmieri en un disco llamado Palma, reconoce que tiene influencias de McCoy Tyner y de otros pianistas americanos que están metidos pues en esa onda de hacer manuales de piano, ese tipo de cosas. Me imagino que en algunas clases que agarró, los libros que utilizaba eran los de estos pianistas. Richie Ray, que viene también de esa época del Boogaloo, y Richie Ray es un hombre egresado, o sea, un hombre egresado de un conservatorio en calidad de doctor en piano, imagínense ustedes. Esas son palabras mayores. Y bueno, hay un solo famoso que hace toda una parte de una pieza clásica, pero con ritmo de salsa, o sea, más rápida, que ya la pieza es bastante difícil y él la ejecuta con el ritmo de la salsa mucho más rápido. Tenemos a Larry Harlow, el judío maravilloso, también un gran pianista, director de orquesta, todos los que he nombrado, directores de orquesta, pues. Al igual que Rafael Itier, director de El Gran Combo de Puerto Rico, muy comedido en sus solos, como le dije, muy tonal, no hace esos grandes ademanes de los otros pianistas que hacen solos muy jazzísticos. Sin embargo, no le quita virtuosidad. Después tenemos a Alexander Dimon, conocido más como Marcolino. Fíjense, Marcolino básicamente fue un pianista de estudio, de grabación. No hay un solo video que aparezca tocando el público. Aparece en una película de salsa como público, observando, si mal no recuerdo, estaba cantando Ismael Miranda, muy jovencito, y él aparece en el público con un gran afro que se usaba en esa época. Y este hombre, en el momento que hizo los solos que hizo, innovó, porque nadie estaba haciendo una armonía jazzística tan compleja. Sin embargo, como les digo, permaneció fue en esos estudios de grabación. No sabemos si era un tema de miedo escénico, no sabemos si era que le quería trabajar de esa manera nada más, porque hay lo que se llama músicos sesionistas, músicos de estudio de grabación, y bueno, las armonías que empezó a meter, por ejemplo los acordes cuartales, esa cosa fue prácticamente el pionero en ese tipo de armonía. Unas cosas bien complejas, muy adelantadas para su época. Ustedes oyen los solos de los pianistas de esos años, estamos hablando de final de los años 60, y no consiguen lo que hacía este hombre. Sin embargo, como les dije, no hay documentos de video ni nada de eso dejó. Después tenemos Gilberto Colón, conocido en su nombre artístico es el Pulpo Colón, y este hombre tal vez cuando comienza no muy conocido,
Sin embargo, era un hombre que andaba recorriendo muchos países con algunos cantantes de salsa que no podían llevarse a esos grandes pianistas que estaban bajo lo que se llamaban las estrellas de Fania. Entonces, este Gilberto Colón, por ejemplo, acompañó a Héctor Lavoe a una cantidad de giras para poder cumplir esos compromisos. También tenemos, por ejemplo, el profe Joe Torres, que estuvo muchos años con Willy Colón, no solamente pianista, sino arreglista. Hay cantidad de solos de él famosos y unas armonías increíbles en las piezas. Por ejemplo, Buscando Guayaba es una joya. Todos esos arpegios que hace al comienzo y después armonía de jazz y va y viene con una armonía sencilla, pero de repente mete acordes también de jazz. Muy, muy buena la ejecución del profe, y le decían el profe porque daba clase a otros pianistas. En esta lista está incluido Bebo Valdés, que Bebo Valdés viene más de la escuela pianística cubana, con una ejecución muy tonal, pero con una habilidad tremenda. Su hijo Chucho, que fue fundador del grupo Iraquere y director del grupo Iraquere, también un tremendo pianista, que no lo metemos en esta lista porque Chucho Valdés, por ejemplo, pertenece más al mundo del jazz latino que a la salsa. Bebo Valdés tal vez es más de la, vamos a decir, de esas piezas cubanas con grandes solos. Al igual que el pianista que estuvo en Buenavista Social Club, Rubén González, tremendo pianista, inclusive fue el director de Las Estrellas de Areito. Areito, un sello disquero cubano que agrupó una cantidad de músicos y estaban haciendo como la contraparte a Las Estrellas de Fania. Tenemos también Oscar Hernández, otro gran pianista. Sergio George, un poco más recién, lo metí en esta lista, pero en verdad que pertenece más hacia la parte 2 pero lo nombré porque por ahí sus comienzos son más o menos a final de esos años, y ya hablaremos de él posteriormente. El maestro Lino Frías también, tremendo ejecutante del piano. Guillermo Rubalcaba, César Pedroso, y ya iremos hablando de cada uno de ellos porque podemos analizar algunos elementos que tienen cada uno en su ejecución del piano. Entonces, bueno, aquí abrimos una conversación que no sabemos para dónde va a agarrar, porque vamos a ir viendo también otros pianistas que van apareciendo en la salsa, que ha ido evolucionando, y fíjense que se ha ido desplazando hacia otros países, y empezamos a conseguir algunos pianistas. Por ejemplo, sé que hay algunos pianistas que no estaban en Norteamérica, sino que estaban en Colombia, Perú, Venezuela, que no los he metido en esta lista, pero los vamos a meter. Estoy hablando de los como que estaban más en la palestra en ese momento. Sin embargo, hay que nombrar a esos otros y lo haremos en una parte 2. Entonces, bueno, recuerden suscribirse al canal, darle like si les gustó y compartir al que le pueda servir este material. Seguimos haciendo música juntos.